que tuvimos oportunidad de hacer. Me da gusto que estemos ahorita, pues sí, todos, miembros del grupo o la mayoría en lo que sería pues nuestra sesión, y es importante pues que lo podamos plantear. Tengo una duda nada más, precisamente contigo, Saúl, porque no estabas en la plataforma. No sé si tuviste oportunidad de checar eso con la maestra Carla. En la plataforma de Moodle, No, en la otra, en la de Ciaru. pues no, no sé, al rato voy a ir porque me la bloquearon, no sé qué pasó. Sí, chécalo, porque, Voy a quitarlo. ok, porque no pude, de hecho, registrar tu calificación, precisamente por eso, digo, aquí la tengo, pero no la pude registrar en el sistema. Entonces, para que por favor ahí lo cheques con ella, pues, para ver qué exactamente es algo que esté sucediendo. Los demás, sí me aparecen. Yo espero que sí puedan ya tener acceso. Si ya todo el mundo tiene acceso a la plataforma, a la CIARU, ¿sí? Sí, profe, Ah, yo perfecto. todavía no, pero pues lo estoy checando con la coordinadora. Sí, por favor, véanlo con ella para que de esa manera, sobre todo pues porque la plataforma es como el medio oficial. Entonces, si hubiera algún error o algo en la plataforma, pues es donde ya no aparece, ¿sí? Entonces ya quedó. Con los compañeros que tenía, digamos, yo pendiente ahí la cuestión de los puntos, ya está ahí para que lo checaran en su evaluación continua, ya está también ahí planteado en plataforma también para que ya lo chequen, ¿sí? Ok. Y bueno, pues entonces, pues vamos a comenzar, compañeros. Mire, me gustaría primeramente retroalimentar la parte del examen. En este caso, déjenme ver dónde está. Perdón, no va a estar aquí. Acá está. Muy bien. Bueno, les tuvo que haber llegado también un correo con la retroalimentación de este examen. Si no les llegara directamente a correos principales, por favor búsquenlo en spam, pero allí debe de estar. Regularmente llega en un cuadrito chiquito y ahí aparece un cuadrito donde dice ver respuestas y ahí les va a dar la retroalimentación para que el resultado de esta calificación lo sumen a su evaluación continua y esa sea pues la puntuación final del segundo periodo. Entonces decía que muy bien, vean ustedes, tenemos aquí, incluso tenemos un 40, tenemos 38 puntos, 32, que fue un puntaje alto, 30, 28, 25, 24, digamos que son puntajes medio altos y altos. Y aquí nada más los compañeros que menor puntaje obtuvieron, tuvieron 16, tuvieron 18 y tuvieron 20. En este caso 20 de 40 pues equivale a la mitad. Entonces, bueno, nada más ahí para que por favor, pues se pongan ahí a repasar sobre todo algunas cosas y si hay alguna duda, pues sin problema podamos responder o atender, en este caso, pues a las dudas que pudiéramos tener pues en torno a nuestro trabajo, pues, y a lo que sería pues los contenidos teóricos de la materia. Y bueno, pues aquí tenemos lo que sean las preguntas. Me gustaría que fuéramos leyéndolas y ver también ahí la respuesta correcta y sobre todo pues que si hubiera alguna duda poderla retroalimentar antes de pasar a lo siguiente. Y me gustaría empezar contigo, Viri, por favor, si nos pudieras hacer favor de leer la primera pregunta y la respuesta, la que está aquí en tu pantalla. Dice, en el planteamiento de un problema de investigación, ¿qué elementos debe tener coherencia? La respuesta es la pregunta de investigación, los objetivos de investigación y los argumentos de la justificación. Sí, son esas tres partecitas, muchas gracias. Que en este caso hablamos de la pregunta, objetivos y argumentos de la justificación, que es hasta donde hemos estado revisando en este momento, ¿sí? Entonces, em, esta parte, pues no, de hecho la mayoría, de hecho todos contestaron de manera correcta esta pregunta, así que muy bien. Tenemos esta otra. Aquí tengo ya una eh, respuesta un tanto cuanto, pues, heterogénea. Entonces me gustaría, Saúl, si nos puedes ayudar a leerla.
¿Sí? ¿No se escucha? ¿Sí, no se- sí, sí lo alcanzas a leer, Saúl? Ah, yo leo la siguiente. Sí, por favor. Es que está medio chafa en internet. Oye, Es la de si se requiere. se requiere referencia a un autor. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es cómo señala Oropesa 2010. La correcta combinación de aceites esenciales permite. ¿Sí es esa? Bueno, esa es una de las respuestas. La correcta es Oh, esta. Ahí está, ¿cuál? No veo bien. ¿no? Ok, no te preocupes, está bien. En este caso dice, como señala Oropesa 2010, la correcta combinación de aceites esenciales permite desarrollar una cocina gastronómica saludable. Bueno, supongamos que estamos escribiendo nosotros un artículo o una tesis y podemos ver nosotros que acá citamos a un autor. Bueno, vi que existía esa confusión y quiero aclararla por lo siguiente, miren, si nosotros utilizamos una referencia dentro del texto de una tesis, entonces no se coloca la letra O de la, este, de la inicial, ¿sí? Por ejemplo, digamos que Francisco escribe un libro y entonces yo voy a ponerle como señala Vázquez 2010 o 2020, pero no le voy a poner las iniciales, o sea, no le voy a poner Vázquez F, ¿sí? O sea, no voy a hacer eso. Lo voy a hacer en la referencia final, ahí sí, pero en la referencia que se señala dentro del texto, en esa referencia no, ¿sí? Sí me doy a entender ahí para que no haya como alguna confusión en esto. O sea, cuando hacemos un trabajo dentro del texto, no le ponemos las iniciales. Las iniciales solamente se van a colocar cuando hacemos la referencia en el listado final de referencias, ¿sí? Ahí sí, vamos a colocar las iniciales. Pero en este caso, por favor, por eso es que muchos nos fuimos aquí con la finta, lo correcto es mencionar solamente el apellido, el primer apellido, nada más. Y lo correcto, pues, es esto, ¿no? Como señala Oropesa, 2010, y ya mencionamos que, ¿sí? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ok. Por ahí un compañero respondió que como señala el chef Oropesa, recuerden, las palabras que son vocativos, o sea, un vocativo es cuando le digo a alguien el licenciado, el arquitecto, el ingeniero, el doctor. Esas palabras, por favor, no las coloquen, ¿sí? O sea, dentro de un trabajo ya formal, no deben de estar esas palabras, ¿no? Ni el doctor, licenciado, el chef, no, sino simplemente vamos a colocar el apellido y nada más. ¿Sale, vale? Para que por favor, quien contestó esta, la palabra chef no se debe de utilizar dentro de una investigación, ¿sale? Bien, en la siguiente, por favor, Francisco, si nos pudieras ayudar a leerla. Sí, para elaborar una justificación es necesario que se considere, y la respuesta es contexto de la investigación, presentación del problema del estudio, utilidad de, bueno, y continúa, pero ya no se ve. Ah, perdón. Ah, y utilidad del proyecto e implicaciones, ya lo vi. Así es. Muy bien, entonces son, digamos, los elementos que van a ser necesarios para justificar, ¿verdad? Recordemos, primeramente mencionamos el contexto, cómo es que socialmente se entiende un término, cómo es que en la cultura se presenta un determinado platillo, por ejemplo. Después presentamos el problema, ¿sí? Se me ocurre ahorita, em, se me va el nombre, el compañero que está hablando acerca del sabor picante. ¿Quién es? Soy yo, Ah, Francisco. tú, ya está. Bueno, entonces, por ejemplo, Francisco está hablando y pone él un problema. Dice, bueno, pues hay un problema porque de pronto no se valora adecuadamente el picante, inclusive se confunde, por ejemplo, con el chile, ¿no? O sea, entonces, por definición, alguien podría pensar que todos los chiles son picantes o que todo lo picante es chile. Y entonces, eh, ahí él está abriendo un problema. Dice, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para que haya una correcta valoración, en este caso, de, por ejemplo, Chile,
y una valoración también, en este caso, del picante como potenciador de alimentos, bueno, del sabor de los alimentos, que a mí en lo personal me pareció pues muy interesante lo que tú estás ahí planteando. Entonces, no sé si me voy a explicar, vean que hay un problema que se presenta aquí y luego ese problema pues se tiene que mencionar una utilidad, en este caso del proyecto, ¿no? Ah, bueno, pues entonces quiere decir que si yo hago un estudio acerca de la influencia que tiene el sabor picante en el sabor de los alimentos, el estudio me va a permitir poder explicar esta relación y poder hacer un correcto uso de los sabores picantes o de los elementos picantes en la cocina de alimentos, por ejemplo, ya en un nivel contemporáneo, o qué implicaciones tiene, inclusive implicaciones de carácter económico, cultural, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos claros ahí, ¿verdad? Son esas 4 cosas que es importante que siempre tengamos presentes en la justificación: el contexto, el problema, la utilidad y qué implicaciones va a tener, ¿sí? ¿Para qué va a servir esa tesis? ¿Sí? ¿Sí estamos claros aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Y le pediría por favor aquí, bueno, precisamente aquí estás, Nayeli, por favor si nos ayudas con la que sigue. En la siguiente frase, ¿cuál es el grado de conocimiento de la legislación sobre derechos de autor en la creación de alimentos poseen los alumnos de gastronomía? Los alumnos de gastronomía son sujetos o participantes. Así es. Bueno, ahí perdone, me comí la letra que, pero debe de ser ¿cuál es el grado de conocimiento de la legislación sobre derechos de autor en la creación de alimentos que poseen los alumnos de gastronomía? Entonces, los alumnos en este caso son sujetos o participantes. Muy bien, ¿sí? Entonces, de hecho, este proyecto lo está haciendo un compañero de ustedes por ahí de noveno. Entonces, está interesante. Y tenemos por acá este otro. Le pediría por favor a este Diana, si nos puedes ayudar. Pregunta y respuesta. Sí. Jiménez 2020 realiza un estudio en el cual busca identificar la relación entre el tipo de presentación y el costo de productos en una empresa de servicios de alimentos a domicilio. ¿Qué idea justifica de mejor manera su planteamiento? Y la respuesta es: usualmente la presentación de alimentos se asocia con su costo, por lo que el platillo con una presentación compleja se percibe como más caro. Así es, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, se fijan ahí, este, por ejemplo, ahí se presenta una idea, ¿sí? Eh, si, por ejemplo, ustedes quieren hacer un trabajo donde ustedes quieren identificar esta relación entre el costo y el tipo de presentación, entonces una situación que permite argumentar esto es señalar que existe un efecto psicológico. Una presentación más elaborada de pronto se puede percibir con un costo más alto, más caro. Yo en lo personal he visto esto, por ejemplo, en ciertos platillos que de pronto están muy bien presentados y de pronto llegan y le dicen es tanto y de pronto dice, ah, caray, pues se ve como muy barato, o sea, ¿sí me explico? O sea, hay un efecto psicológico ahí y de pronto uno piensa también que lo más caro, lo más barato, de pronto tiene una presentación más simple o a veces sin presentación, ¿no? O sea, dices, ah, pues una torta, ¿no? Y entonces la torta te la imaginas con una presentación mínima, ¿sí me explico? O sea, entonces, vaya la expresión, eso podría ser una idea que justifique este tipo de proyecto de trabajo o de proyecto de investigación. Aquí la idea es que nosotros siempre identifiquemos argumentos, ¿vale? O sea, que si alguien nos pregunta en nuestro examen de tesis, nos dice, oye, ¿por qué vamos a hacer una investigación que, que hable acerca del tema que estás planteando, ¿no? O sea, ¿por qué lo vamos a hacer así? Y nosotros tengamos la respuesta, podamos decir, ah, bueno, pues es que, o sea, ¿por qué hacer un estudio acerca que hables de el tiempo de espera de los comensales en negocios de mariscos? Perfecto, entonces tengo que tener la respuesta
para poder señalar el por qué voy a hacer esto y tengo que tener argumentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá su compañero, ¿quién está haciendo lo del tiempo de espera? Se me pierde el nombre, perdón, pero Yo, Daniel. Daniel, ok, gracias Dani. Por ejemplo, Daniel, pues él empieza a justificar esto a partir de que el tiempo, por ejemplo, es una cuestión relativa, ¿verdad? Y que entonces la persona que está inactiva esperando el platillo, pues de pronto como está inactiva, pues siente que el tiempo que está esperando son 10 minutos y siente que ya esperó una hora, ¿no? Entonces, ese factor psicológico puede ser un argumento del por qué se tenga que diseñar estrategias para mejorar la percepción que se tiene acerca del tiempo, ¿no? Entonces, por ahí decía algo Daniel, dice, bueno, pues empezar a ponerles, por ejemplo, algún tipo de botana o algún tipo de elemento que permita ser distractor, ¿verdad? Del tiempo. Entonces, ahí también es otro factor, muy bien. Y después tenemos pues estas preguntas, en este caso era una lectura y de esa lectura se extraen pues acá algunas preguntas de investigación. De acuerdo a la lectura, pues la respuesta correcta, ahí en su examen sí debe de estar, es que las representaciones sociales de la gastronomía regional en la construcción de la identidad de los habitantes, ¿sí? Entonces sería, digamos, ahí nuestra pregunta de investigación. De hecho, la mayoría respondió adecuadamente esto. Aquí hay uno que dice, ¿cómo se presenta la cocina de Baja California en el mundo? Esta pudiera parecer una pregunta adecuada, pero el problema es que si se fijan, ¿qué le pasa a esa pregunta? ¿Ustedes cuál creen que sea el problema que aparece con esa? El área de investigación, Así es, ¿cómo es esa área? Es muy grande. es muy grande, ¿no? Imaginen de pronto hablar de cómo se representa la comida Baja California en el mundo, pues tendría que preguntarle a un griego, a un alemán, ¿sí me explico? A un inglés, a un japonés, ¿qué piensa acerca de la cocina de Baja California? ¿Cómo la representa? Y realmente esto sería pues bastante complejo, ¿sí? Por esa razón es que convendría preguntarse mejor cuáles son las representaciones sociales de la gastronomía regional en la construcción de la identidad de los habitantes de Baja California, que es la pregunta original, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Se plantea el objetivo. Recordemos que el objetivo siempre va a ser un verbo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, o inicia con un verbo. En este caso, decimos explicar la relación de las representaciones sociales de la gastronomía regional en la construcción de la identidad de los habitantes de Baja California. Ese sería nuestro objetivo, o sea, explicar esas representaciones sociales y cómo es que, por ejemplo, un habitante de este lugar, pues se siente, digámoslo así, identificado con el tipo de comida de esta región, ¿verdad? Bueno, este sería, digamos, este objetivo, explicar. Recordemos que el objetivo siempre tiene un verbo. Aquí, muy bien, también la mayoría respondió de manera adecuada. Aquí aparece, dice, un argumento que permite justificar el proyecto de esta investigación es, bueno, y aquí aparece un argumento. Dice, existe una relación entre la cultura y la gastronomía. Vean que aquí se hizo una cita textual, digo, una referencia. Es importante, recuerden ustedes, que ustedes utilicen ciertas referencias. Vamos a decir lo que es como un pastel. Si ustedes hacen un pastel, ¿se le echan todos los ingredientes al mismo tiempo, sí o no? No, ¿verdad? Imaginen que de pronto le echo todo, ¿no? Harina, huevo, azúcar, este, las frutitas y la vainilla, que todo junto ahí. Si lo hago de esa manera, quizá el resultado no sea el correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero, por ejemplo, hago la base, ¿no? En este caso, pues si ustedes quieren, no sé, la harina, etcétera. Y de ahí voy a ir añadiendo los ingredientes, ¿no? Voy a añadiendo el huevo, voy añadiendo la vainilla, la ralladura de naranja o de zanahoria, etcétera, ¿no? Lo que vaya a hacer esto. Pero ven ustedes que así es como debe de estar también una tesis. O sea, que
primero voy a ir planteando mis ideas y luego los autores van a irse añadiendo, así como ingredientes. Entonces, por ejemplo, aquí dice, existe una relación entre la cultura y la gastronomía. Farías 2019, eso no lo dije yo, lo dijo Farías. Por ello, es necesario conocer qué idea tienen los ciudadanos respecto a su comida para poder identificar cómo se construye la identidad de los habitantes de una región, como es el caso de Baja California. Chequen que estamos referenciando aquí la idea principal, ahí está la idea, y después colocamos el autor. Chequen que el autor lo colocamos solamente apellido y año. Después de eso, ya mencionamos lo nuestro. En este caso, vean que primero mencionamos la idea y luego mencionamos el autor. Por esa razón es que ambos, autor y año, se encuentran entre paréntesis, ¿sí? Recordando aquí esta regla. Si primero pongo la idea y luego pongo el autor, debe de ponerse entre paréntesis tanto autor y año. Si primero menciono el autor y luego menciono sus ideas, entonces lo único que voy a colocar entre paréntesis es el año, ¿sí? Eso me gustaría que quede como muy asentado, porque sí vi que en algunas de las tesis aparece esta cuestión, entonces es importante que la vayamos puliendo, ¿verdad? Entonces, insisto, lo voy a apuntar aquí en el chat. Por ejemplo, si es autor, por ejemplo, voy a poner aquí, si primero presento la idea, y después de la idea presento el autor, debe de ir entonces todo entre paréntesis, autor y año. Si primero presento el autor y luego la idea que tiene, entonces voy a colocar solamente el año entre paréntesis. Por ejemplo, así. Usualmente cuando lo hago de esta manera, entonces vean que estoy auxiliándome de frases, ¿no? Por ejemplo, como expresa, como señala, como dice fulano de tal, en tal año, existe esto y esto otro, ¿sí? ¿Sí checamos esa diferencia? ¿Hay alguna duda con eso? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Entonces aquí también la mayoría respondió de manera adecuada. Y aquí tenemos esta otra. Dice, era un extracto de una justificación de una investigación, dice aquí, ya publicada. Lee con detenimiento y responde las siguientes preguntas. La variable central del estudio es, pues, la inserción laboral de personas con discapacidad. De hecho, aquí todos respondimos de manera adecuada, muy bien. Dice, argumento que mejor explica la necesidad de hacer esta investigación. Bueno, aquí está heterogénea la pregunta. La correcta es esta, decir, aunque empresas, las de servicios gastronómicos, han buscado incluir a personas con discapacidad, estos esfuerzos no son suficientes para cubrir la demanda de trabajo, ¿sí? Es un argumento. Esta otra pareciera que sí es correcta, pero según la lectura mencionaba que todavía faltan muchas cosas por hacer. Entonces dice aquí, las empresas de servicios gastronómicos han tenido una participación excelente. Si checan la lectura, van a ver que no dice que tenga una participación excelente. Dice que han ayudado, pero que todavía falta para poder contratar a las personas o para poder solventar la demanda de contratación de personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, por esa razón, la correcta es esta, ¿sí? Bien. En la que sigue dice, de acuerdo a lo planteado en el estudio, ¿cuál frase es verdadera? Aquí, pues, todo el mundo respondió de manera adecuada, muy bien, que es necesario que se capacite a los empleados en torno al trabajo con personas con discapacidad, perfecto. Y la que sigue dice, ¿qué pregunta es la que representa los argumentos planteados en el texto? Bueno, pues aquí se señala, dice, cuál es la participación de las empresas gastronómicas en la contratación de personas con discapacidad. Es una pregunta que se puede hacer como proyecto de tesis, ¿verdad?
En este caso, cómo participan las empresas gastronómicas en la contratación de personas con discapacidad, ¿verdad? Sobre todo, pues, porque es un público que no se atiende. Actualmente, si una persona, pues, digámoslo así, considerada normal, entre comillas, batalla para poder, tener un empleo, pues una persona que tiene ya una situación o condición de discapacidad, pues se dice que batalla al doble, ¿no? Por su propia condición. Entonces, bien, ya acá tenemos esta otra, dice, ¿cuál es el objetivo válido? Pues aquí la mayoría respondió muy bien, identificar cuál es la participación de las empresas gastronómicas en la contratación de personas con discapacidad. Em, esta otra, vean que no, porque aquí me está preguntando, ¿sí? Vean que dice, explicar cómo se desempeñan las personas con discapacidad en su marco laboral, pero me está preguntando y además no es ese el objetivo, sino más bien el objetivo es identificar cómo es que las empresas participan. Por esa razón es que esta no es correcta, ¿sale? Y dice, de acuerdo al estudio, ¿cuál de las siguientes frases es falsa? En este caso, que las empresas gastronómicas em, han contratado gran cantidad de personas con discapacidad, ellos las colocan como las empresas que más apoyan este tipo de población. Si se fijan, ese argumento pues no es cierto. Si estamos, o sea, no es falso lo que dice ahí. Entonces, bueno, aquí también hay una respuesta heterogénea, pero la correcta es esta, porque es la frase que hasta cierto punto pues es falsa. ¿Cuál frase es verdadera? Aquí todos respondimos de manera adecuada. Dice, la justificación de un proyecto de investigación debe considerar la presencia de referencias que permitan fundamentar las ideas y argumentos de realización de un estudio, ¿verdad? En todos los casos. Y después ya la última sección era mencionar, pues igual responder algunas preguntas que estaban aquí. Entonces le pediría por favor a nuestra compañera Lisette Rosales, si nos ayudas a leer por favor la pregunta y respuesta, Lisette. ¿Cuál de las siguientes frases enuncia un problema de investigación válido? Y la respuesta es tipo de alimentación en niños de 4 a 5 años habitantes de Tonalá, Jalisco durante la pandemia. Ok, muchas gracias. Vean que ahí estamos hablando de variables, en este caso el tipo de alimentación, estamos hablando de participantes, estamos hablando de niños y de condiciones, condiciones como el que tengan 4 años, que sean habitantes de Tonalá y que se haga esto durante el periodo de pandemia. ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrar esos tres elementos para enunciar un título o problema de investigación. Recuerden ustedes, variables que investigar, participantes que atender y características de estos participantes. Son esas tres cosas que es importante no perder de vista cuando hacemos un proyecto. En la que sigue, por favor, si nos ayudas, Natalia. Sí. Gracias. ¿Cuál de las siguientes frases enuncia de mejor manera la justificación de un tema de investigación? Existen diferentes maneras de presentar un platillo, sin embargo, no existe información suficiente que permita relacionar los hábitos, el consumo y el tipo de presentación de los alimentos. Según expone Hernández, 2019. Se considera importante estudiar el tema de la presentación de los alimentos, pues psicológicamente esta se convierte en el principal atractivo para un comensal. Ok, muchas gracias, Natalia. Y bueno, acá esta pareciera como correcta, pero dice, de acuerdo a lo que nos plantea, si se fijan ahí, recuerden no utilizar el pronombre nos. Entonces, de acuerdo a lo que nos plantea Rodríguez 2020, es importante cuidar la presentación. O sea, todo eso es correcto, pero recuerden ustedes evitar la palabra nos, porque Rodríguez no nos plantea a nosotros nada, porque ni lo conozco, ¿sí? Podemos decir que plantea una idea, pero en este caso no a nosotros, para que lo chequemos ahí. Y después ya viene la penúltima pregunta. En este caso le pediría por favor a nuestra compañera Emily, si nos ayudas por favor, Emily, a leerla. Sí, profe.
La siguiente lista contiene una serie de frases. Marca aquella que sea verdadera. Si la frase o párrafo es muy contundente o significativo, se debe utilizar una cita textual. Así es. Muchas gracias, Emily. Recuerden que cada vez que nosotros tengamos, que digan ustedes esta frase, no manches, es llegadora, esta frase es muy importante, esta frase refleja lo que yo quiero decir. Entonces, este tipo de frases merecen que las podamos colocar como cita textual. No todo, ¿sí estamos? Sino frases que sean especiales, cifras que sean especiales y que no podamos decir de otra manera. Entonces, bueno, pues ahí, en este sentido, la, si la frase es muy contundente, es muy significativa, pues sí debemos utilizar una cita textual. Y finalmente tenemos esta otra que le pediré por favor a Giselle, si nos ayudas por favor, Giselle. Sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los criterios APA? Los autores referenciados dentro del texto deben coincidir con aquellos mencionados en la lista de referencias final, según el orden como se mencionaron en el texto. Ok, bueno, entonces aquí la idea, recuerden ustedes, gracias Giselle, es que si ustedes ponen un autor dentro de su trabajo, este debe de aparecer también en la lista de referencias final, ¿sí? O sea, siempre debe haber esa correspondencia. Para que lo chequemos, pues aquí pues la mayoría respondió de manera adecuada a esta parte. Y pues dice cuándo es necesario citar una referencia, pues esta debe ser dice, cuando las citas, bueno, cuando las obras, perdón, o ideas de aquellos autores han influido directamente en nuestro trabajo. Cuando vemos que algo influye directamente en nuestro trabajo, ahí es necesario hacer una referencia, ¿sí? Estamos hablando de ideas, estamos hablando de cifras, estamos hablando de ciertos datos que enriquezcan lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, estaba ya en la sección de comentarios. Gracias por los comentarios que ustedes colocaron pues ahí con respecto a la clase y con respecto pues al trabajo que estamos haciendo. Y bueno, de este examen no sé si exista hasta este momento, compañeros, alguna duda, comentario que ustedes quieran hacer. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con un tema que es, dijéramoslo así, el siguiente. Ya habíamos visto que tenemos nuestra pregunta de investigación, tenemos nuestro objetivo, planteamos o empezamos a plantear nuestra justificación, hace falta por ahí enriquecer algunos elementos, por ahí algunos les comentaba eso en la retroalimentación de sus trabajos y les pediría por favor que las visualicen, que miren los videos de la retroalimentación y después de esto, ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar con la parte que tiene que ver con el marco teórico. El día de hoy, la idea es que nosotros podamos establecer, podamos definir un marco teórico que ayude como soporte a la tesis que estamos planteando, ¿vale? Un poquito sería decir, por ejemplo, miren, no sé si alguno de ustedes haya trabajado en McDonald's o en este otro, ¿cómo se llama? Se va el nombre, ¿cómo se llama el otro que no es McDonald's? Burger King. El Burger King, así es. No sé si ustedes han visto los chicos que trabajan ahí. Eh, yo les hago una pregunta. ¿Estos chicos conocen exactamente lo que están haciendo? ¿Tienen información sobre la preparación de alimentos? ¿Qué tipo de instrucción ustedes creen que ellos tengan? O si alguna vez ha trabajado ahí, ¿cómo es la instrucción que les dan? Pues sería como algo muy básico, ¿no? No sé, las papas fríelas nada más. La hamburguesa nada más ponen la carne, el queso y no sé qué otra cosa le pongan. Y así, o sea, no es nada como técnico y a veces pues ni limpieza tienen porque algunos
se alcanzan a ver como que no tienen muy limpios los lugares o algo así. Ok, de hecho uno de sus compañeros, ¿quién es? Ay, es que perdón, se me pierde el nombre, pero está trabajando ese tema de las normas de higiene en establecimientos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O no llegó? Creo que no está. Pero efectivamente, la instrucción que ellos tienen es una instrucción muy básica, ¿no? Mira, cuando vayas a freír las papas, las metes hasta este punto donde se atora la palanquita, le aprietas el botón verde, dejas 2 minutos, las sacas, las pones, les echas sal, ¿no? Y inclusive ya viene hasta la medida de la sal. Entonces, realmente no se esfuerzan mucho, pues, digamos, para poder prepararlo, pero tampoco es necesario que tengan más instrucción porque el sistema, pues, de cierta manera es así, ¿verdad? Pero si checan ustedes, ellos están hasta cierto punto como en un nivel básico, en un nivel técnico, pues, no, si alguien les dice, oye, ¿sí qué pasa si a las papas les echo más cápsulas o les echo esto o les pongo este otro ingrediente? Pues difícilmente van a poder dar una respuesta a esto. Estamos porque como hay una sola manera de hacer las cosas, entonces realmente, digámoslo así, no es